cordial saludo para todos. Mi nombre es Carla Mendoza, estudiante de enfermería del primer semestre de la Universidad Popular del Cesar. Hoy les vamos a presentar el ciclo celular y todos sus procesos. Buenas, cordial saludo. Hoy les hablaré un poco sobre el ciclo celular. ¿Qué es el ciclo celular? El ciclo celular es el nombre con el que se conoce el proceso mediante el cual las células se duplican y dan lugar a dos nuevas células. Por acá están las fases en las cuales se divide el ciclo celular. La fase G1, que es la que interfiere la interfase. La fase S, la fase G2 y la fase M. A ver, en la fase G1 es donde la célula se prepara para dividirse. Y para hacerlo en la fase S, que es donde la célula sintetiza todo el ADN. Y cuando se dispone de ese ADN duplicado, la célula pasa en una dotación extracelular del material genético, para luego pasar a la fase G2, que es donde la célula condensa todo ese material genético y luego se prepara para la división celular. En la fase M es donde da lugar la mitosis, es decir, la célula reparte todo el material genético entre sus dos células hijas. Y al finalizar esta fase, donde había una sola célula, van a haber dos mediante el ciclo celular. Y es donde el ciclo comienza de nuevo. El proceso de replicación o duplicación es un mecanismo que permite al ADN duplicarse. De esta manera, de una de las moléculas de ADN únicas se obtienen dos o más réplicas de la primera y la última. El doble enlace es desenrollada y cada hebra, una y dos, cada hebra es separada para la síntesis de la nueva cadena. El ADN polimerasa añade los nucleótidos complementarios a los de la cadena original. ¿Cómo obtener una replicación de ADN? Tenemos una escalera con 8 bases de ADN con adenina, timina, citosina y guanina. Tenemos esta escalera y voy a pasar esta mitad al lado izquierdo. Hemos pasado la mitad al lado izquierdo, ahora vamos a pasar la otra mitad al lado derecho. Ahora vamos a replicar esta información y cómo lo vamos a hacer. Bueno, ya tenemos las dos mitades, con la misma información vamos a duplicar. Siempre tenemos que tener presente que la adenina se une con la timina. Y la timina con la adenina. La guanina siempre se une con la citosina. Y la citosina con la guanina. Ahora date cuenta que con el lado izquierdo logramos obtener el lado derecho. Y esta es la nueva hebra de ADN, el nuevo esqueleto. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el lado derecho. Recuerdan que la timina se une con la adenina. Y la adenina con la timina. La citosina se une con la guanina. Y la guanina con la citosina. Por lo tanto, podemos agarrar cualquier lado de la escalera, sea izquierda o derecha, y podemos reconstruir dos hebras de ADN, la duplicación. Todo esto es un ejemplo conceptual de lo que acabamos de ver sobre la replicación del ADN. Bueno, yo les voy a hablar sobre la transcripción. La transcripción es el primer paso de la expresión genética. Es el proceso por el cual la información de un gen se utiliza para generar un producto funcional, como lo es la proteína. El objetivo principal de la transcripción es producir una copia del ARN de la secuencia del ADN de un gen. Bueno, en el caso de los genes codificientes, la copia del ARN o transcripción contiene la información necesaria para generar un polipéptido, que es una proteína o la subunidad de una proteína. Y la transcripción tiene tres etapas, que son la primera, que es la iniciación,
la segunda que es la elongación y la tercera que es la terminación. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Erika Díaz, estudiante de enfermería, y les vengo a hablar sobre la traducción del ADN y el ARN. Bueno, les voy a dar un concepto de qué es la traducción. La traducción es el segundo proceso de la síntesis proteica que ocurre en todos los seres vivos. Como todos sabemos, el ADN es el ácido desoxirribonucleico y el ARN es el ácido ribonucleico. El ARN es el ácido ribonucleico, que es un ácido nucleico que está formado por una cadena de ribonucleótidos que está presente tanto en las células procariotas como en las eucariotas. La traducción del ADN y el ARN es en tres etapas: la de la iniciación, la de la elongación y la terminación. Les voy a hablar sobre las tres etapas de la traducción del ADN y el ARN. Como ya les dije, iniciación, elongación y terminación. Bueno, ya les voy a hablar sobre los tipos. Iniciación. En la iniciación, el ribosoma se enzima alrededor del ARNM que se leerá y al primer ARNT que lleva el aminoácido metionina y que corresponde al codón de iniciación AUEG. Este conjunto, conocido como complejo de iniciación, se necesita para que comience la traducción. La cadena de elongación. La elongación es la etapa donde la cadena de aminoácidos se extiende. En la elongación, el ARNM se lee un codón a la vez y el aminoácido que corresponde a cada codón se agrega a la cadena creciente de proteínas. Se puede unir a un codón específico del ARNM. El otro extremo es de ARNT, que lleva el aminoácido que especifica el codón. Cabe resaltar que es importante la traducción, ya que se da en un primer paso a la transcripción, en la que el material genético en forma de ADN es transcrito en la molécula de ARN anterior y es mencionado. En un ARNM, las instrucciones para construir un polipeptídico son los nucleótidos de ARN A, U, C y G, que significa adenina, uracilo, citosina y guanina, que se leen en grupos de 3. Estos grupos de 3 se conocen como codones. Hay 61 codones para los aminoácidos y cada uno se lee para especificar un cierto aminoácido de los 20 que se pueden encontrar comúnmente en las proteínas. Codón AUG, que significa adenina, uracilo y guanina. Específicamente el aminoácido metionina, y también actúa como un codón de inicio para señalar el comienzo de las construcciones de la proteína. Hay 3 codones más que no especifican aminoácidos. Este codón es de terminación UAA, UAG. Bueno, esta es la cadena de traducción del ADN y ARN. Para formar un codón se necesita uracilo, adenina y citosina, que forman un codón, y así sucesivamente. Bueno, en la cadena tenemos un ARN mensajero de codones, como podemos ver, y estos son los aminoácidos. Para formar aminoácidos se necesita una adenina, un uracilo, una guanina, que da resultado a una metionina. Los aminoácidos que dan AUG, que da resultado a una metionina. El ACG, que da resultado a una treonina. El GAG, que da resultado a un glutamato. El CUU, que da resultado a una leucinina. El CGG, que da resultado a una arginina. El AGC, que da resultado a una serina. Y el UAG, que da resultado a un alto. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Luisa Fernanda Luna y vengo a hablarles sobre el proceso de división celular, más conocido como mitosis y meiosis. La mitosis es el proceso en el cual se divide el núcleo asociado a la división de células somáticas en un organismo eucarístico, en el cual las células no se van a convertir en células sexuales.
Para poder entender más acerca de la mitosis, vamos a hablarles sobre las 4 fases en el cual tiene que pasar la célula. La interfase, que es la duplicación del ADN, aumenta de masa y de tamaño. La profase, que es donde se rompe la envoltura nuclear y comienza a formarse el uso mitótico. La metafase, que es donde se alinean los cromosomas sin aparearse. La anafase, que es donde las cromatinas hermanas se separan y se dirigen hacia polos opuestos. La telofase, que es donde los cromosomas están en los polos y son cada vez más difusos y se divide el citoplasma. Y la citocinese, que da como resultado final la división de las 2 células hijas. En sí, la mitosis no es un proceso de reproducción en sí misma, sino que es un proceso de división nuclear. Es la citocinese, donde da el resultado de las células, donde se duplican o se reparten cadenas de ADN a las células hijas. En sí, la mitosis sirve para formar cantidades de células, ya que el ser humano o el ser vivo necesita de muchas células para poder mantenerse. Ya que los seres vivos pierden una cantidad innumerable de células diariamente, es necesaria la renovación de estas. En el ejemplo de este sería la renovación de la piel en el ciclo menstrual de las mujeres, que se da mensualmente, o cuando sufrimos una herida. Ahora pasamos a explicar la división celular de meiosis. La meiosis es cuando se da la fecundación, la unión de 2 gametos, que da como resultado una célula llamada cigoto, que contiene toda la dotación doble de cromosomas. Que la mitad de estos cromosomas de la información es de un progenitor y la otra mitad de otro. Ahora pasamos a las fases que tiene la meiosis. En la interfase se da la duplicación de ADN. En la profase 1, la condensación de los cromosomas y se empiezan a parearse. En la metafase 1, los cromosomas se alinean y se disponen en parejas, así como lo vemos aquí. En anafase 1 se da la separación de cromosomas, pero ya cada cromosoma está ligado. En la telofase 1 se da los citocinesis, división de las células. Tienen 2 células hijas con la mitad de material genético de cada gameto. Todavía los cromosomas están cortándose. En la metafase 2 se separan las cromatinas y los cromosomas se alinean, como se puede ver en la imagen. En la anafase los centrómeros se separan y las cromatinas hijas individuales se mueven hacia los polos opuestos. Y en la telofase 2, una membrana nuclear se forma alrededor de cada célula. Luego los cromosomas, se da la citocinesis, se lleva a cabo la producción de 4 células como resultado, y cada uno con un juego haploide de cromosomas. Muchas gracias.